Buenas, buenas amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Pues sí, como les decía, miren, pueden ver, ¿verdad? Como todo un caracol, ¿verdad? El Cerro de Guazapa, sí, ¿verdad? Allá donde ven aquel filo, al otro lado, como dos, tres filos, donde vivimos nosotros, ¿verdad? Lo que andamos haciendo este trabajo. Aquí pueden ver cómo la gente cultiva, cómo lucha día a día. Ahí pueden ver todos sus cultivos, ¿verdad? Ah, por decirles en este. Por ahí, en esa parte de ahí, está el otro hoyo de la otra bomba de 500 libras, ¿va? Como el que le menciono aquí en un anterior, ¿verdad? Ahí está el otro hoyo, ¿verdad? Luego hay otro por aquí así, por ahí, ¿verdad? Está otro, que es caso 200, ¿qué? 200 metros, 250 metros. Luego está el otro más arriba, por allá, ¿verdad? Por otro lugar. Otro más, ¿verdad? Esa vez, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bombas. Seis bombas. O sea que si traían cuatro cada uno, ¿verdad? Están repartidas en toda esa parte, ¿verdad? Toda esa parte. Ya les digo que ese borbandeo fue en apoyo al batallón Atlacate, ¿verdad? Porque el batallón Atlacate no podía entrar, entonces piden fuego, ¿verdad? Y miren, no les miento, ¿verdad? Aquí donde quiera que uno se para, ahí está la metralla, miren, aquí está la historia de la guerra, miren, no invento, miren, no invento, ¿verdad? Ahí está un casquillo de M16, ¿verdad? De M16, ¿verdad? Y les digo, miren, uno va por todo esto, va uno y se encuentra la historia por todos. Ya les digo, vamos a ir viendo, vamos a seguir viendo por aquí. Les digo, uno se encuentra, se va encontrando la historia en estos lugares, claro, por supuesto, porque yo fui parte de esa historia, ¿verdad? Entonces, uno va encontrando pedazos, pedazos de metralla, ¿verdad? Como dice la canción de Cerro, fue duro, 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 ¿verdad? Sobrevivir en este Cerro de Guazapa, les digo, tanto para nosotros como combatientes guerrilleros, fue duro, ¿verdad? Todo esto. Qué bonito, les digo que hay una gente que tiene su casita por ahí bien bonita, de terreno como muy especial, ¿verdad? Toda esta parte, todas estas partes eran posiciones del ejército. ¿Cuántas miles de veces no anduvieron camaradas, amigos, compañeros que yo conocí descalzo, ¿verdad? A chuña, como dicen, en calzoneta, entilados, ¿verdad? Explorando estos lugares, llegar cerquita, ¿verdad? Y con el cuidado de no reventar una mina, por decirle, ¿verdad? De no reventar una mina, pero así era esto, así era esta cosa, ¿verdad? Así era un filo de una lata de la comida que les traían a ellos, ¿verdad? Es un volado de la comida que les traían. Por decirle, estos son lugares como muy combativos en aquellos tiempos. Uno se mete en eso, ahí está la primera trinchera, ¿verdad? Ahí está la primera trinchera. Aquí puede ver uno, ¿verdad? Ahí están, puchica, hasta los chilitos están ahí, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Hasta los chilitos, ¿verdad? ¿Verdad? De, los, de la gente que viene por estos lugares, ¿verdad? Todo esto era una trinchera. Les digo, muy, muy difícil, les digo, porque aquí había que ingeniárselas, ¿verdad? Y ser de las fuerzas especiales le daba a uno siempre de vez en cuando, por decirles, a pesar de todas las limitaciones en este cerro de Guazapa, siempre se ponía un entrenamiento, era un que tenía que estar físicamente bien, súper uno, ¿va? Bien para poder aguantar esos pasos de comando. Ah, le demostré esa vainilla, ahí está esa, ahí está esa, vamos a encontrar más por aquí, ¿verdad? Este, le daba como la, la, la oportunidad, ¿verdad? De estar muy bien físicamente en ese tiempo. Ya ahí me pongo a hacer un par de pasos de eso, como piden un par de amigos. Les digo, tiembla, uno ya le tiemblan las rodillas. Miren, esta era una vieja trinchera en ese tiempo, miren. Esta era otra posición, ¿verdad? Por decirles, esta posición estaba cubierta por cinco soldados. Aquí atrás, ¿verdad? Atrás de esto, ¿verdad? Claro, este palito no existía en ese tiempo. Este palito debe de ser de los nuevos, ¿verdad? Que ha sembrado la gente hoy en estos tiempos, ¿verdad? Y lo que les iba diciendo, aquí donde quiera uno encuentra metralla. Miren, vaya, no les miento, miren, ve. Aquí están, miren, ya se están pudriendo, ¿verdad? Aquí están una vainilla de M16, ¿verdad? Vayan para que vean, miren, aquí está, ¿ve? Aquí está la otra, ¿ve? Ustedes pueden ver, porque aquí se rugió la guerra, ¿va? ¿Verdad? Sí rugió la guerra. Y aquí está otra, miren.
¿verdad? Y aquí está otra, esta está completita, ¿verdad? Miren, pueden ver, ¿verdad? Por decirles, esta, un pedazo de metralla, miren, un pedazo de esquirla, por decirles de esquirla, ¿verdad? Por eso, por el pueblo, lo chulada de la canción, miren, otro pedazo de historia, o sea, bueno, nada que envidiar, ¿verdad? ¿Verdad? Cuánta historia. Miren, esto puede ser de una lata de salchicha, ¿verdad? En ese tiempo, salchichas de esas salchichas que venían en salmuera, ¿va? Por decirles algo, por contarles algo. Pero les digo, todo esto, donde uno se empieza a ver detenidamente hacia abajo, les digo, está la metralla. Este volado en el cuerpo de uno, hombre muerto uno, ¿verdad? Una de estas puede ser de 105, de una bomba, ¿verdad? Y lo que les iba diciendo, tantas, tantas cosas, les digo, qué admirable, qué bonito este terrenito de los amigos y muy, miren, no hombre, que miren, ve, miren, esta es una esquirla, les digo, de todo lo que ha pasado por todo esto, ¿verdad? Ustedes pueden ver, o sea, aquí la cosa no fue chiche, ¿verdad? Aquí la cosa no fue cuento, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver todo esto, todos estos pedazos de metralla en el cuerpo de uno de estos es hombre muerto uno, ¿verdad? O en una pierna, segura amputación. Entonces, a mí me gusta como hacerles trabajo de los lugares que ustedes puedan ver, ¿verdad? Cuánta historia les digo. Miren, todo esto aquí eran unas zonas terribles de combate, ¿verdad? Aquí, a raíz de ese golpe de mano que dieron las fuerzas especiales aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se tuvo que retirar esta unidad. Esta unidad, abajo hay un nacimiento, por allá abajo hay un nacimiento. Ahí en ese lugar, en ese nacimiento abajo, allá por la mano que les he presentado, ¿va? Donde les dije de la mano, ahí en ese lugar, ahí se iban a bañar ellos, a esos lugares, ¿va? Ahí se iban a bañar, a ese lugar. Ahí iban a traer agua, ¿verdad? Porque estos lugares, aquí caía el helicóptero en esta parte, ¿verdad? Imagínense qué chulada, pues, hoy la gente que tiene tiene toda esta casita bonita, o sea, sí, bonita les digo, porque la verdad, aquí por donde quiera que uno se anda, hay historia, no les he contado el puesto de mando ahí, ¿verdad? Este es un tiro, le digo, tan fácil, ¿verdad? Un tiro tan fácil, ¿verdad? De ahí, por un amigo, saludos amigos, hablamos con un amigo de Solután, y ahí hay una quebradita, ¿verdad? Aquí, donde hablamos con que nos capturan dos niños, dos muchachos. Por ejemplo, allí capturan al Aralemba, el Aralén se llamaba Moisés. Ahí lo capturan. Ese día habían salido a darse un baño, a bañarse en una quebradita de esas. Y había una unidad del Bracamonte en los Lirios. Saludos, sargento Sócrates. Había una unidad del Bracamonte en los Lirios. Y estaba cayendo como un cernidito, quizás así como de las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Y entonces venían así, va, como a campo travieso. Ahí encuentran a estos niños bañándose, estos dos muchachos. ¿Verdad? No me acuerdo cómo se llamaba el otro niño. Eh, es cuando los hacen prisioneros a ellos, ¿verdad? En una quebradita que hay por ahí. Aquí abajo de esta loma está, ¿verdad? Y ahí es donde los hacen prisioneros, ¿verdad? Y bueno, lo que les he contado, Moisés Aralén, fuimos compañeros allá en la escuela Chalatenango, fuimos juntos, ¿verdad? Con el Aralén, estuvimos juntos en la escuela en Chalatenango, recibimos el mismo tiempo. Aralén era un tipo más viejo que yo, o sea, un poquito más viejo de estar en la guerra que yo. Yo en ese momento venía entrando. Entonces, por contarles, ahí, en esa parte de ahí hay una vaguada, ahí los hacen prisioneros a ellos, ¿verdad? Ahí hacen prisioneros. Y es lo que la vez pasada hablábamos con el sargento Sócrates. Saludos, mi amigo, don Mauro, ¿verdad? Del Bracamonte. Y un saludo para otro amigo también que está muy pendiente a veces de mi persona, a veces, ¿verdad? Hablamos un par de veces, fueron del Bracamonte también, son, fueron compañeros con el sargento Sócrates. Igual que les digo, hoy estaba hablando con un amigo del Belloso, un saludo para ese amigo, hasta Huachapán, ¿verdad? Otro amigo que tiene su canal, que está empezando con su canal, que se llama Los Axoles Ranger.
Saludo para ese amigo, ¿verdad? También y suscríbanse, camarada. Si las historias son bonitas, démosle like. Ahí van, ¿verdad? Se los dice un veterano de guerra de la guerrilla, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, hay un video que va más anterior, que hasta la loma de Chepón. Entonces les digo, aquí tenía una vista uno de todo, ¿va? El Quemado está ahí arribita, el campamento del Quemado, ¿verdad? De hecho, cuando se empiezan los combates aquí en este lugar, ¿verdad? Allí en el Quemado hubo un bombardeo, pero ahí no tiraron bombas de 500 libras. Esa vez el Quemado le tiraron de las de 150 libras, de las lagartos que le llamaban, ¿verdad? Entonces empieza un bombardeo. Yo siempre les he dicho, 60 bombas en ese lugar, no murió nadie, no salió nadie herido, todo el mundo estaba protegido, ¿verdad? El siguiente día empiezan los combates, ¿verdad? El siguiente día, después de ese bombardeo y el fuego de artillería que no paraba de San José Guayabal, no paraba, ese fuego de artillería. Entonces, el Quemado, yo me ubico que el Quemado está ahí porque están allá donde están aquellos dos palos de coyole, allá se ven dos palos de coyole que están juntitos, ¿verdad? Ahí, ahí donde se ven, ahí, cabal ese bosquecito para arriba es el Quemado, ¿verdad? Ese es el Quemado. Entonces, aquí, este lugar nosotros no lo usábamos, este lugar, esta parte, esta posición, porque nosotros lo que teníamos en este lugar lo teníamos tapizado de minas, como decir, ¿verdad? Tapizado de minas. Por ejemplo, hoy pueden ver, pero estas eran unas posiciones en aquellos tiempos. Había otra de avanzada ahí, ¿verdad? Había otra de avanzada en ese lugar, ¿verdad? Por ahí. Por ahí habían otras posiciones. Igual la vez pasada les hice un material de por allá, ¿verdad? Todos estos lugares, ¿verdad? Estaban, o sea, defender esta posición y atacarla para uno que venía no era fácil tampoco, ¿verdad? No era fácil. No, o sea, era difícil. Pero, por decirles toda esta parte, a veces nosotros hay un lugarcito por ahí, ¿verdad? Que ese lugar aparecían las claves nuestras como el palo de hule, ¿verdad? El palo de hule porque había un palo de esos que echan un montón de volados, ¿verdad? Así es que, bendiciones, amigos. Se cortó. Ya. Bueno, pero llevábamos 12 minutos. Cerrada. Sí, vaya, va. Ese lugar nosotros le llamábamos con el palo de hule, ¿verdad? Hoy pueden ver, ¿verdad? Lo chulada, aparte de que se encuentra mucha metralla, ¿verdad? Pero miren cómo se dan los ayotes, ¿verdad? Cómo se dan, ¿verdad? Que se encuentran pedazos de metralla, de esquirlas. Allá hay una casita, miren, pueden ver, ¿verdad? Por todos estos lugares. Hoy vive gente por ahí por el Quemado, cuando están esos palos de coyol, vive una familia, ¿verdad? En el Quemado, ¿verdad? Pero por contarles, por decirles, todos estos lugares tienen miles y miles de historias, ¿verdad? Y uno que anduvo, o sea, en estos lugares, porque los conoció, lo que les estaba diciendo hasta este lugar, nosotros casi no lo usábamos mucho, lo teníamos, pero más como especie de un campo minado, ¿verdad? Eso era lo que teníamos aquí en este lugar. Entonces aquí no era fácil, ¿verdad? Para cualquiera que había que entrar aquí, ¿verdad? Yo entiendo, como les digo, ¿verdad? El Bracamonte entró a este lugar, va aquí, va cuando empezó el combate, los combates. Yo, por ejemplo, a mí me tocó el primer día por ahí, ¿verdad? Defender contra el Bracamonte con una unidad de columnas. Nos tocó un grupo de fuerzas especiales, ¿va? Porque había que fajarse. Entonces, yo le contaba, por decirle a un amigo del Bracamonte, el sargento Mauro, le decía que hubo un día de que nos tocó darnos de amores en este lugar, darnos de amores que, les digo, posición que nos iba quitando el Bracamonte, no la soltaba, va. Y nosotros dándole con todo, les digo a esa parte, miren, esa parte de ahí antes de ir al Quemado. El campamento de la Fuerza Especial estaba en este filo, aquí, en este filito que se ve recto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estaba el campamento de Fuerzas Especiales. Entonces empezamos a entrar, cuando nos empiezan a decir que hay que entrar con todo, va. Y empezamos, va. Unidades para todos lados, va, porque lo más grueso
era esta parte, ¿verdad? La parte nororiente del Quemado, le podría decir yo, oriente del Quemado, la parte oriente del Quemado, ¿verdad? El norte. Pero cuando, cuando el Bracamonte entra ya directamente, ¿va? Que entra, eh, esa vez, ¿verdad? Miren, aquí no es por nada, ¿va? Pero aquí con el Atlacat tuvimos combates aquí, ¿verdad? El Quemado está allá. Tuvimos combates aquí con el Atlacat en esta zona, aquí. Pero aquí, con el Belloso, también allá en el filo del otro día de la Loma Chepón que les digo, con el Atlacat también, todos lugares, así, menos aquí. Pero esa vez el Bracamonte nos hace como, ¿qué? Como un, ¿qué? Por decirles, como una herradura alrededor, ¿verdad? Y empiezan los combates. Les digo, de ahí fue difícil, no podía pasar el Bracamonte, no podía, aquí no podía. No se pudo y no podía y tenía que, y estaban, ¿verdad? Tratando, como les digo, ahí se ve el bosque, ¿verdad? Trataban y no se podía. Les digo, aquí estaba una columna, en esa parte de por ahí, en esa parte un bordito de, ahí hay nosotros, un día que ande por ahí les voy a hacer, no podía. Entonces, cuando se va sintiendo que el combate es todo alrededor, ¿verdad? Y teníamos la primera brigada de aquel lado, ¿verdad? Por el lado, el otro lado de la cruz, al sur. Y teníamos el Bracamonte al oriente y al norte también, ¿va? Entonces, la primera brigada nos tenía como sosteniendo por la parte sur, ¿va? Entonces aquí el combate más recio. Entonces, cuando ya pasan 3 días y el combate sigue recio, 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 se empiezan a evacuar las unidades como la logística, el hospital, el puesto de mando, se empiezan a salir, a sacarse. ¿Verdad? Me acuerdo que esa vez se sacó el puesto de mando para qué aparte. Se logra pasar entre las unidades del Bracamonte, se pasa y se saca el puesto de mando. Y entonces, ya cuando eso fue, sigue muchos combates, se, ya se queda una pequeña unidad, ¿verdad? Entonces allí la habilidad del Bracamonte sube una unidad por aquí, ¿verdad? Sube y cae desde arriba, hacia abajo, ¿verdad? Ahí, ahí estuvo serio el combate, ahí chocaron con una unidad de fuerzas especiales. Y yo, como les decía, le contaba de lo que yo pude conocer, porque pues si eran mis camaradas, yo los conozco, esa unidad de fuerzas especiales que estaba allí, era ácida, ¿verdad? Cuando ahí se da un problema, ahí se topan con la unidad de fuerza especial. Nosotros tenemos un herido, que es el único herido que les he contado. Tenemos un herido ahí, que es el único herido, un camarada, que fue cruzado en las dos piernas, ¿verdad? Es el único herido que nosotros tuvimos ahí. Y ahí no ha habido nada más, ¿verdad? Nada más, ni con las bombas, ni con nada, ni los combates. Ahí fue nada más el único herido. Este camarada sale herido. Pero ahí en ese momento el Bracamonte tiene 2 muertos en ese choque, tiene 2 muertos. Entonces ya ahí no era tanto el asalto al Quemado, sino ver cómo se sacaban esos 2 camaradas que estaban muertos ahí, ¿verdad? Que al tener ese tope con las fuerzas especiales, ¿verdad? Con un grupo de fuerzas especiales, pasa eso. Entonces ahí ya no era tanto el asalto al Quemado, sino tratar de ver cómo se sacan los 2 cadáveres que hay de los dos camaradas del ejército que mueren, ¿verdad? Entonces, eso fue así. Luego, esa unidad que estaba, que ya no eran muchos, eran 30, 40 más o menos, se salen por ahí, ¿verdad? Se salen entre medio, pasan entre medio la primera brigada y todo, y se salen por el lugar que les digo que nosotros le llamamos el Guayabito, ¿verdad? Se salen por ahí faldeados y así, y ahí llegan al Quemado ya, ¿verdad? Y es la historia, ¿verdad? De lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Yo no tengo por qué andarles mintiendo, pero tampoco les puedo decir que llevaron 1000 fusiles de allí. 1000 fusiles no se los podían haber llevado de dónde, ¿verdad? Y otra cosa que les he dicho a muchos camaradas, jamás un tatú iba a estar donde había un campamento fuerte, ese tenía que estar lejos. Vaya por decirles, va por comentarles, un tatú de la guerrilla, si el campamento del Quemado estaba ahí, ¿verdad? El campamento del Quemado estaba ahí, el tatú estaba allá, en medio de aquellos, de aquellas faldas de allá del campanario, de aquellas vaguadas, en un lugar inaccesible. Ahí se iban a hacer los tatús, ahí se hacían, pero jamás cerca de un campamento. Entonces, en ese tiempo, un viejito que era logístico solo le decía a uno, aquí espérame, le daban una lista más, llevarle esto por decirles a Vides, que era logístico. Entonces ya Vides veía que decía ahí que querían
20 granadas de RPG-7. ¿Va? Y a él, pues ya decía en lista y que necesitaban tantas municiones, tantos cartuchos de AK-47. Él se iba, ¿va? Ahí venía hasta lejos, aquí iba a estar, ¿verdad? Pero por contarles historias, amigos, buenas tardes, cuídense, Dios me los bendiga, pasen un feliz año, ¿verdad? Bendiciones, compartan con la familia, disfruten, bendiciones.